Pues ya estamos de vuelta de la primera parte de las vacaciones y tampoco es que haya habido numerosos estrenos en cuanto a cine, pero si hay uno que destaca por encima de todos es este estreno con el nombre de El final de la calle de Oak o The End of Oak Street, una película que viene dentro del género de dinosaurios, pero que tiene la particularidad de que detrás, ¿no?, de la dirección, el director de la película es David Robert Mitchell, un director que a mí me asombró y me sorprendió muchísimo cuando se estrenó aquella It Follows ya hace unos años, aquella película de terror, y luego era una película que bueno, los dinosaurios siempre me llaman la atención, ya cuando subí en su momento la crítica de Jurassic World Rebirth, que aunque tuvo todas sus críticas en su momento, aún así los dinosaurios siempre me han gustado en el cine, en la gran pantalla, siempre me lo he pasado bien, blockbusters veraniegos que dan un poco lo que prometen siempre, además de todo lo que se estaba hablando últimamente, y estaba leyendo, pues estos días que he estado más ausente, yo no había podido ver la película, estaba leyendo que había mucha gente que la está comparando, por ejemplo, con El Mundo Perdido, ¿no?, con The Lost World, aquella segunda película de la saga Jurassic, como que venía a reinventar un poco el género y venía a un poco lo que hizo igual el año pasado Dangerous Animals con el tema tiburones. Esta película venía un poco a resucitar, ¿no?, aquel terror, aquel miedo, aquel suspense que sembraban los dinosaurios y que se ha perdido un poco quizá en la saga Jurassic en cuanto a género cinematográfico. Las expectativas las tenía bastante altas con respecto a este estreno, ¿no? Y las ha cumplido. Es una película que aporta algo nuevo, algo fresco. Pues Filnautas, todas las respuestas a estas preguntas en la crítica que arrancamos ya de este último estreno de la película El final de la calle de Oak o The End of Oak Street. Os comentaba que veníamos de Jurassic World Rebirth, la última película así conocida que habíamos tenido de dinosaurios en el cine, y yo fui a verla sin muchas pretensiones, pues al final llevan tantas películas de Jurassic y de Jurassic World que ya perdí un poco la cuenta, y con Jurassic World Rebirth era un disfrute, era como una atracción de una montaña rusa y era un entretenimiento. Te ibas sin ningún pozo de la película y no te transmitía o no profundizaba en nada o expandía el universo más de lo que podías imaginarte, pero en entretenimiento, en pasártelo bien y en atracción para la familia, pues lo cumplía. La verdad, como película de dinosaurios, pues yo me divertía, no era una película que me aburriera, era una película que disfrutaba, ¿no?, como experiencia de cine, y luego ya me olvidaba de ella. Y entonces nos llega ahora esta The End of Oak Street, que pues aquella película tenía en la dirección a Gareth Edwards, y aquí tenemos a David Robert Mitchell, ¿no?, uno de este grupo junto a Zach Cregger y otros directores, uno de estos directores que han crecido con el género de terror en el cine y con las últimas películas que han traído, que es de los más prometedores, ¿no?, de esas promesas más interesantes que tiene ahora mismo el panorama, ¿no? Y era una película que antes de entrar y antes de verla tenía claro que iba a tener cierta autoría, ¿no?, cierto sello, porque la película It Follows tenía bastante personalidad en todo momento, tanto en la dirección como en lo que relataba, en la historia. Aquí en The End of Oak Street, y es todo lo que os decía, ¿no?, hay esas claves de terror y hay muchas referencias a It Follows, hay incluso referencias al mismo cine de Spielberg, ¿no?, ese cine ochentero, el cine también de la original de Jurassic, momentos bastante homenaje, ¿no? Un momento, por ejemplo, con una montaña de excrementos, momento en un coche, hay muchos momentos que va a servir para homenajear a lo mejor de Spielberg de aquella época, pero a la vez traer su sello, su personalidad propia a la hora de dirigir, de mover la cámara, de seleccionar los planos, de crear esa historia, ¿no? Esas persecuciones, un tono, ya os digo, muy It Follows, esas persecuciones en esas casas grandes americanas con grandes jardines de la época, puerta a puerta, ¿no? Como en It Follows eran las persecuciones de los jóvenes que se escapaban de aquella entidad maligna, aquí se escapan de estos dinosaurios que van a ir apareciendo de manera, pues, en clave ciencia ficción, ¿no? Por una especie de, bueno, sin dejaros mucho detalle, ¿no?, pero un evento cósmico que va a ser el que va a generar esta aparición de golpe en esta Oak Street, en esta calle, en esta pequeña urbanización, donde va a empezar a florecer, ¿no?, una especie de Jurásico, una especie de, bueno, Triásico, Jurásico, Cretácico, hay dinosaurios de todas las épocas, pero que en general pues va a transportarnos a aquella época prehistórica, ¿no? Y sí, está claro que tiene estos elementos de terror, todos estos homenajes y referencias, incluso humor en muchos momentos como tenía la misma It Follows, ese cine también de cómo maneja en esta familia, ¿no?, donde tenemos a Anne Hathaway como la madre y a Ewan McGregor como el padre, esta especie de familia y núcleo familiar que va a llevar toda la parte dramática de la película. Luego tenemos unos hijos que va a llevar esa parte más juvenil y que se le da muy bien dirigir, como
como le pasaba a Spielberg también a David Robert Mitchell en esta película. Tenemos todos esos elementos, ¿no? Fantasía, ciencia ficción, dinosaurios, humor, terror en algunos momentos. Vamos, parece un cóctel perfecto para que la película funcione como un reloj, ¿no? Que funcione muy bien. Pero, muy a mi pesar y con todas las ganas que tenía dentro de mi colección de películas de dinosaurios, que esta fuese una de las más importantes, de las más reivindicativas y de las más innovadoras, frescas y originales que se podía aportar en este género de dinosaurios en el cine, pues realmente os tengo que decir que la película me ha decepcionado. Me ha decepcionado enormemente. ¿Por qué? Porque creo que de la nota que pensaba que le iba a poner o de las expectativas que tenía con The End of Oak Street a lo que va a acabar siendo, pues ha bajado bastante, ¿no? Porque, por ejemplo, funciona muy bien todo lo que es, por ejemplo, la dirección de la película. Ese manejo de las cámaras, ¿no? Ese manejo dentro de los hogares, dentro de las casas, dentro de los coches, en las persecuciones de puerta a puerta de las casas cuando van escapando de estos dinosaurios, ¿no? Toda la parte fantástica de la película, cómo está dirigida a escenas nocturnas por la noche con los dinosaurios paseando por los jardines y va a haber pues un popurrí de criaturas de aquella época que va a ser interesante cómo se entremezclan con una visión más contemporánea, más moderna de cómo somos ahora como sociedad humana, aunque la película está ambientada, ¿no? Parece como ambientada en una época más pasada, ¿no? En esos 80 sobre todo, en los Estados Unidos, ¿no? Y un poco en clave de esa felicidad estadounidense de aquel momento, ¿no? Y de esas grandes casas con esas familias que todo lo aparentan de cara afuera, pero que por dentro también hay mucho terror, hay mucha angustia y hay mucho miedo individualmente por parte de cada uno. La dirección me ha parecido muy buena, la dirección ya os digo, todo lo que tiene que ver con el trabajo que ha hecho David Robert Mitchell en la dirección, en seguir a los personajes, en dirigir a los actores jóvenes. Anne Hathaway, que está muy bien también, casi que me ha gustado más que la Odisea en esta película. Ewan McGregor, todas las escenas así como de apariciones de cosas extrañas, ¿no? De fenómenos extraños que van apareciendo también en clave de películas anteriores de los 80. Luego, otra cosa muy interesante que tiene esta película es todo el tema de la idea original, ¿no? Creo que estamos en uno de esos escenarios donde había una idea muy potente, pero una ejecución que ha acabado siendo un tanto nefasta. Y la cosa está en que la idea principal, ¿no? Y sobre todo porque sí, hay la aparición de dinosaurios, pero esa aparición se retrasa muchísimo en el filme, ¿no? No es una película que llega a las 2 horas, diría, y no es hasta más allá de la hora donde empezamos a ver algunos dinosaurios y la cosa empieza a ponerse interesante, ¿no? En ese mundo más jurásico que puede aportar la película de David Robert Mitchell. Está el contexto de los dinosaurios y está la presencia de los dinosaurios, pero en lo personal, en mi experiencia viendo la película, para mí, no acaba siendo realmente una película de dinosaurios, ¿no? Nos encontramos ante una familia que tiene una serie de dramas internos, tiene una serie de dramas de sueños rotos, de promesas incumplidas, ¿no? Y de alguna manera, como esa felicidad aparente, ¿no? De aquella época, de esa especie de melodrama americano, de aparentar ante el resto de vecinos del grupo, del vecindario, ¿no? De demostrar que todo les va bien, que todo funciona, que son una familia feliz, pero por dentro todo estar desmoronándose poco a poco, ¿no? Todos esos sueños que tienen, ¿no? Una casa llena de sueños, algunos rotos y otros con posibles aspiraciones, y con una especie de falta de comunicación entre todos, ¿no? Ese tono melodramático que tiene la obra y que va a ser lo que más ocupe de la película. Si vais buscando la película de dinosaurios definitiva, no la vais a encontrar en este caso, al menos desde mi perspectiva, porque a David Robert Mitchell los dinosaurios pues tienen escenas muy interesantes, escenas por ejemplo con esta titanoboa, ¿no? Con esta especie de serpiente gigante que está basada, ambientada, ¿no? En una criatura real que existió. También nos encontraríamos, ¿no? Con el alosauro, que seguramente es el que, recordando al T-Rex, ese dinosaurio que más nos recuerda a la figura del T-Rex en películas anteriores de Jurassic Park. Hay toda una serie de dinosaurios, algunos nuevos, otros que se repiten, otros que se diferencian un poco, que tienen su momento, ¿no? Tienen su momento ya más avanzado del filme de cara a la última hora, incluso última media hora final de la película, pero a David Robert Mitchell no le interesa realmente esto. Ese mundo de dinosaurios, este escenario donde se produce la acción de la película, David Robert Mitchell traduce, ¿no? Y traslada toda esa especie de escaparate ficticio, de escaparate falso melodramático que se había generado en apariencia, ¿no? En aparentar por parte de la familia de que todo iba bien, eran felices y no había ningún problema, cuando por dentro la relación entre la pareja se estaba destruyendo, la relación con los hijos era de falta de comunicación total, agotando esa energía de la esperanza
esperanza dentro de la familia, y es entonces cuando la presencia de este fenómeno externo, como en toda esta clave de cine, de catástrofes, de monstruos, esta aparición va a tambalear a la familia y va a producir una transformación, un viaje del héroe, como en otras películas de aventuras y de acción, pero en este caso el viaje del héroe no va a ser de un único protagonista, sino de toda la unidad familiar conjuntamente. ¿Y cómo está dirigiendo? Ya os digo que la dirección es de lo que más me gusta de la película, y estoy intentando valorar todos los puntos positivos. Lo que es la dirección de David Robert Mitchell, pues me parece muy buena, de todo ese grupo familiar, y también sumándole la buena interpretación tanto de Ewan McGregor como de Anne Hathaway, que están muy bien ambos en la película, y yo creo que ese era el núcleo, esa era la potencia que tenía, eso era lo más interesante que creo que me puedo llevar de la película, ¿no? Esa especie de manifestación física con los dinosaurios, con el mundo jurásico, de lo que no se ha tratado interiormente en la casa de los personajes, de los protagonistas de la película, y como premisa, como idea potente para aportar el mundo de los dinosaurios, para darle una vuelta, pues me parecía muy buena, me parecía algo potente. ¿Cuál ha sido el problema? ¿Cuál creo que ha sido el problema? Pues creo que han sido varios, no creo que sean de la dirección, pero sí que creo que el guión, que también David Robert Mitchell estaba a cargo del guión en la película, creo que el guión tiene muchos problemas en situarse, en encontrarse. ¿Por qué? Porque ya os presentaba que era una película que mezcla muchos géneros, ¿no? Mezcla terror, humor, suspense. ¿Qué pasa? Que el único que me ha funcionado es el melodramático, es el género más, pues es todo eso que tiene que ver con la unidad familiar, con la familia y con la relación entre ese exterior que se transforma y que manifiesta esos miedos que tienen ellos dentro de la casa, pero fuera de ese drama familiar, fuera de esa tensión familiar que ocupa casi toda la parte del metraje. Si no queréis ver este tipo de película y queréis algo más de atracción como las de Jurassic, esta película no es la vuestra, ya os lo digo, porque va más a eso, ¿no? La película, o al menos es lo que consigue que cale mejor en el espectador, o que llegue más el mensaje, porque lo que es los dinosaurios, el suspense, el terror, yo he leído de verdad últimamente en críticas que están saliendo y opiniones, que es la película que recupera a los dinosaurios como un elemento de terror en el cine. Yo no sé qué película realmente ha visto, respeto todas las opiniones, tengo que decirlo, y comparto, al final yo no he conectado, puede que haya otra gente que sí que haya conectado con esos otros mensajes más secundarios de la película, pero realmente, subjetivamente, me cuesta muchísimo ver el terror en estos dinosaurios en la película, no lo puedo entender, porque en ningún momento he sentido terror en la película, de hecho ha habido incluso dinosaurios que me han hecho gracia, ¿no? Salvando un poco la Titanoboa, ¿no? Que sí que tiene su momento, muy It Follows también, de adentrarse en la casa, tiene su momento de tensión, de suspense, que funciona bastante bien. En ningún momento consiguen ninguna de las escenas, aparte de esta que ha habido con dinosaurios, ni con los pterosaurios, ni con el alosauro, ni con los más herbívoros, ¿no? Incluso los brachiosaurios, incluso estos dinosaurios más grandes, o algunos que también se introducen aquí, que tiene como apariencia de cocodrilo, porque ya os digo que se entremezcla reptiles y saurópodos y muchas criaturas diferentes de aquellas épocas. Sobre todo también entran mucho del Triásico, de aquella primera época, sin criticar si se ven mejor o peor con el CGI y todo esto, que tampoco voy a entrar en eso, porque no era algo que buscaba de la película. El momento en el que aparecen no te sorprende en ningún momento, no te genera tensión, no te genera suspense, los personajes van pasando como Pedro por su casa, por todo el vecindario, van circulando de un lado a otro. En ningún momento he sentido tensión, menos en esa escena que os comentaba de esa serpiente gigante, pero en ningún momento he sentido tensión, he sufrido, he sentido atención a la película constante. Y os tengo que decir que la película me ha aburrido bastante. La película, para ser una película de dinosaurios, que suelo tomármelo como una atracción, como una montaña rusa, como os decía al principio, como un disfrute, no he encontrado ese disfrute, no he encontrado ese entretenimiento. Conectaba con la dirección, porque me está gustando mucho cómo estaba dirigida la película, y conectaba con algunas ideas que iba lanzando David Robert Mitchell de su guión, y puede haber algo interesante aquí, pero no acaba, al final, creo que la película de dinosaurios no acaba de funcionar, porque no me funciona el suspense alrededor de los dinosaurios, se siente muy apresurado, tarda mucho, se atrasa mucho su aparición en la película, esperas demasiado como para poder verlos y disfrutarlos en todo su esplendor, y además creo que hay un problema de pisarse una película a otra. Creo que al final puedes hacer una película de dinosaurios o una película en contexto de dinosaurios melodramática, pero ha querido hacer un poco las dos cosas, ¿no? Y cuando ha llegado a esa parte más de que igual la gente era la que buscaba en la película, esa parte de trepidante de los dinosaurios, se ha sentido un poco precipitada, un poco rápida, no le quedaba mucho metraje de película, y luego además ha pisado por completo el mensaje melodramático, el mensaje de desarrollo de los personajes. Yo no he sentido que se desarrollaran los personajes, no consigo ver un desarrollo ni de Ewan McGregor, ni de Anne Hathaway, ni por otro lado de los chavales de la familia, ¿no? Incluso una vecina que tienen, que también se unirá a ellos en cierto momento de la película. Y ahora me podréis decir, ¿no? Y me podéis comentar, oye, pero
es una película de dinosaurios, de ciencia ficción, de prehistoria, de aventura, de suspense, incluso de terror. No puedes esperar tampoco que se profundice muchísimo, no le pides esto a otras películas. Vale, puedo estar de acuerdo con vosotros si ya de inicio de premisa la película hubiera ido en esa línea, en ese tono, en hacer una película que fuera un disfrute, fuera un entretenimiento, o incluso que fuera también contexto de dinosaurios, pero los dinosaurios estuvieran muy presentes desde el principio y con una figura más aterradora, más inquietante, más de suspense. No me han convencido, creo que la parte de dinosaurios, por un lado en querer centrarse tanto en el melodrama y retrasar tanto esa entrada de los dinosaurios, como en olvidarse un poco de qué es lo que hacía que funcionaran en Jurassic, aquellas mejores películas de dinosaurios en aquel momento, ha hecho que se ha quedado entre medio un poco David Robert Mitchell de una película de dinosaurios, una película de drama familiar y una película de terror, y ha quedado como un popurrí raro que no sabía hacia dónde ha querido ir. Y al final incluso el desenlace de la película tiene muchísimo de ciencia ficción Spielbergiana, también de toda esa ciencia ficción de los viajes en el tiempo y cosas que tienen que ver más con cine de los 80 y de los 90, de aventuras y de acción, pero que no cala, no profundiza, no funciona porque se le acaba quedando escaso el metraje, porque no llega a desarrollarse más. Igual si la película hubiera sido un poco más larga, podría haber profundizado más en alguno de estos personajes, podría haber aportado algo más interesante de cara a los dinosaurios, pero es que el manejo que ha tenido, y al final pues la voy a valorar como una película de dinosaurios, porque aparecen dinosaurios al final en algún momento y es a lo que la gente iba a ver de esta película principalmente. Como película de dinosaurios no funciona, como película de dinosaurios hasta algunas escenas concretas que os estoy diciendo ahora y algún momento del final, me ha parecido una película mucho más aburrida de lo que pensaba que iba a ser, sabiendo el director. Y una idea que os digo que es muy potente, incluso le inyectan en esa autoría que tiene David Robert Mitchell, incluso esos momentos de humor y terror mezclado que funcionan, pero que como conjunto en la película no me lo paso bien cuando la estoy viendo. Estoy esperando a que pase algo, estoy esperando a que pase algo, y cuando ya pasa algo veo que quedan 20 minutos, media hora de película. Realmente, bueno, o sea, para ver una vez la película, tampoco es una película que se pueda suspender, tampoco es una película que sea un desastre absoluto, pero sí que me parece una decepción tremenda. Sí que me parece una película que ha querido mezclar demasiadas cosas, que sí que le valoro lo potente que es la idea, ¿no? Y sí que le valoro el hecho de la originalidad, pero es que con Jurassic World Rebirth, que se llevó un montón de palos, yo me lo pasé muchísimo mejor en el cine y me apetece más volver a verla que esta de End of Oak Street, os lo tengo que decir de esta manera. Y por lo tanto, una película de dinosaurios donde lo peor que he manejado para mí son los dinosaurios, no puede tener una buena nota. Pues nada, mofilnautas, hasta aquí mi crítica de hoy de la película de End of Oak Street, y espero que os haya gustado la crítica, aunque a mí la película pues no me ha acabado de convencer, pero bueno, también está para que me dejéis ahora en los comentarios, en las opiniones, si habéis visto la película, que imagino que ya han pasado unos días del estreno, ¿os ha gustado más o menos que Jurassic World Rebirth? Todas las opiniones, ideas, cosas que no he comentado y que queréis comentar, o curiosidades de estos dinosaurios que aparecen abajo en los comentarios como siempre, y cualquier cosa, estaré encantado de leer vuestras opiniones y de contestaros a todos. Aquí hablamos de todo esto, críticas de cine, curiosidades, análisis temáticos y demás. Nos vemos para los siguientes vídeos. ¡Hasta luego!